y mi voz irá contigo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la violación involuntaria. ¿Qué es esto? Bueno, pues ni más ni menos, hoy voy a dar paso a una gran amiga mía, Dácil Cárdenes, psicóloga clínica. Nos conocimos hace muchos años en un curso de trauma. Muchos años porque el curso ha durado muchos años con esto del COVID y demás. Dácil acaba de publicar un artículo precioso en la revista de psicoterapia de la Universidad de la UNED, de la Universidad de Psicología, y es un artículo muy bonito donde habla del trauma y la disociación que a veces padecen mucha gente cuando mantiene relaciones sexuales. Es un artículo precioso y ya sin más le voy a dar paso a Dácil para que la conozcáis y nos empiece a hablar sobre el tema. Hola, Dácil. Hola Sonia, un placer estar aquí contigo, con todos ustedes, allí donde estén. Bueno, Dácil está especializada en trauma complejo, en disociación, y precisamente en este artículo lo comenta y los pone de una manera muy sutil. Decía nuestra maestra Fuensanta que bien lo habías descrito y qué fácil para la gente que no sabe lo que es la disociación, que no sabe lo que es, no entienden tanto lo que es el apego. Yo creo que deberíamos empezar hablando por ahí, Dácil, ¿no? ¿Qué es la disociación? Porque parece que la disociación es algo muy profundo y muchos de nosotros nos disociamos sin darnos cuenta. Claro, la disociación es un mecanismo que realmente nos acompaña en el día a día y puede ser saludable. La disociación es algo que hacemos para poder enfocarnos en algo y separar. A lo mejor tenemos un malestar, estamos nerviosos, pero necesitamos concentración para conducir. Ahí hacemos una pequeña disociación de nuestro malestar para enfocarnos en la carretera, en los otros conductores, etc. ¿Qué ocurre? Que si estamos disociados continuamente y esto forma parte de nuestras relaciones de intimidad, aquí ya comienza a haber un problema. La gente en general no se dan cuenta de que tienen estos problemas o que realmente se están disociando. La gente en general, me refiero, a lo mejor acuden a nosotros a terapia y tú entrevistándoles cuando te das cuenta de que tienen un problema en la intimidad o que puede tener un problema disociativo, pero ellos no son conscientes. ¿Cómo la gente puede llegar a ser consciente de ello y cómo les podríamos explicar si realmente pueden llegar a tener un trauma complejo o no? Dácil. Claro, esto es una pregunta bastante amplia, pero la disociación cuando forma parte del trauma tiene que ver con que diferenciamos nuestras partes. Por ejemplo, hay personas que te cuentan algo muy grave que les ha sucedido en su vida, un abandono, una agresión sexual, un atraco, un accidente de coche, una pérdida de un padre hace 4 meses y te lo están contando como si te hablaran de la lista de la compra. Te lo están contando evidentemente con una desconexión emocional profunda. Hay que decir de la disociación en estos casos que es un mecanismo de protección, que lo que está haciendo el cerebro es proteger la integridad de esa persona para que pueda seguir siendo funcional. Pero esto extendido en el tiempo hace que deje de ser funcional. La disociación es como algo que debe de ser a corto plazo, Bueno, pero el ser humano lo mantiene de por vida. así es. Y esas personas que están tan desconectadas emocionalmente, pues ya es una señal porque se han desconectado. Y además estoy ahora mismo con una clienta en la cabeza que dice, bueno, si a mí, además hace las cosas así un poco gordas, dice, si yo no siento nada, digo, pues claro, ese es el problema. Bueno, pero vamos a hablar más en concreto de la disociación en las relaciones íntimas, ¿no? Es muy bonito el artículo porque empiezas a hablar de qué es la violación. Eh, Precisamente, bueno, pues ahora políticamente se ha hablado mucho de qué es la violación y hasta qué punto es te doy permiso o no te doy permiso. Y tú lo hablas, de verdad, los pones de una manera muy clara. Cuéntanos qué es para ti lo que reflejas en este artículo, qué es la violación. Claro, la violación, cuando pensamos en esta palabra, siempre nos viene la imagen de una película película o de
hechos completamente reales de una invasión normalmente masculina hacia una mujer muy agresiva, donde no hay capacidad de escapatoria. Esto evidentemente es una violación, pero la violación implica algo mucho más amplio que tiene que ver con la invasión de los límites, con meterme más allá de donde yo puedo ir o de donde quiero ir, o de que el otro venga más acá de donde yo quiero que esté. Aquí ya hay una violación del límite, hay una intromisión del límite y esto ya empieza a ser una violación, donde el otro entra o yo entro en lugares, en territorios que están prohibidos, podríamos decir, o que son demasiado impactantes Ujú. y no puedo decir que no. Es el combinado entre la invasión y que algo está pasando que yo no puedo decir que no. Ok. Bueno, aquí ya me meto en violación involuntaria, en el no puedo decir que no. Violación involuntaria. ¿Qué significa la violación involuntaria? ¿Qué significado es? Claro, esto es un término que a mí me apareció un poco en la consulta de ver a muchos pacientes míos, tanto hombres como mujeres, en su mayoría mujeres, he de decir, em, relatándome sus encuentros de intimidad con sus parejas o con relaciones esporádicas donde realmente había una desconexión de su cuerpo. O sea, y donde cuando yo les preguntaba, ¿pero tú querías hacerlo? La respuesta era clara, no. ¿Y por qué lo hiciste? No sé. ¿Y qué te llevó ahí? Que no se fuera. Pues que hay que cumplir con una cuota de relaciones sexuales, por ejemplo. Tenemos eso incorporado, ¿no? Si tienes una buena relación de pareja, tienes relaciones por lo menos entre 2 y 3 veces por semana. Así Esto no es real. Esto no es real. Creo que cualquier pareja de larga duración sabe que esto no es real. Así es. Y de hecho, fíjate que tú dices más mujeres que hombres. Yo me he encontrado en consulta todo lo contrario. Mm, Más hombres que Fíjate, mujeres. Fíjate qué casualidad. fíjate. Sí, Sí. y esos hombres que muchas veces se quedaban en el sofá y ya dormían ahí, o que se metían en otra habitación. Yo creo que es interesante que hablemos de esto, porque yo creo que está ocurriendo más en la sociedad Mm, de lo que se habla, porque es lo que tú dices, parece que hay que cumplir con una cuota Totalmente. y hay que decir que sexualmente todo va de maravilla o no se habla de la sexualidad de la pareja porque es algo íntimo, pero está ocurriendo muchísimo más de lo que debería. Entonces, bueno, tú aquí cuentas 3 casos muy bonitos, Dácil, que has tenido en consulta. Mm, Em, a mí me recordó muchísimo también cuando trabajamos los temas de fertilidad. Hay una ujú, mujer aquí que ahora lo comenta si quieres, que dice, yo me volvía la muñeca hinchable. En mm, fertilidad, los hombres dicen, yo me volví en un exprimidor de espermatozoides, ¿vale? Entonces ahí hay una gran desconexión porque también en fertilidad, cuando las parejas tienen que tener relaciones los días X, hay una gran desconexión porque hay un objetivo claro de para qué sí, vas a hacer el amor, y vas a tener esos encuentros y realmente hay veces que no hay ganas, no les ponen, claro. en Entonces, absoluto. a partir de ahí empieza la disociación también en muchas ocasiones. Cuéntanos, Absolutamente. claro, cuéntanos tú estos casos que son fascinantes, ¿no? Si quieres alguno de los 3 casos, pero es Mm, interesante que hablemos también del hombre. Es muy interesante porque es Sí, donde más no, yo por lo menos en consulta me lo estoy encontrando. Cuéntanos, Daci. sí. Em, en el caso de o sea, tanto las mujeres tenemos una carga social importante, donde ha coincidido que hace nada, 2 días veía una serie de estas punteras españolas de actualidad en la tele y veía como si tú no satisfaces a tu marido sexualmente, es cosa tuya que él busque relaciones fuera, ¿no? O sea, esta carga que las mujeres tenemos de que tenemos que conservar a nuestras parejas a través de nuestra sexualidad con ellos. Esta es la carga en parte de las mujeres, pero ellos tienen una carga también
que es enorme, que tienen que tener potencia sexual, que tienen que estar siempre disponibles, que no pueden decir que no, si dicen que no es que pasa algo raro. eh, y todos somos seres humanos. Hay dos casos que yo expongo, bueno, hay tres concretamente. En el artículo, por supuesto, estos son casos reales, son casos que me han dado su consentimiento para la publicación. Los nombres que aparecen en el artículo son ficticios, se ha modificado un poquito algo de sus historias. Eh, pero son casos, uno concreto, el de Paloma, que es una mujer que viene a priori por una inseguridad y por celos y por eh, a la consulta, pero no dejaban de aparecer sus relaciones sexuales donde ella se sentía completamente colapsada y se describía, como has dicho, como una muñeca hinchable, como dejaba su cuerpo al servicio de la relación sexual. Por supuesto no había deseo, todo la molestaba, todo la incomodaba, luego se generaba una fuerte carga de rabia hacia su pareja y hacia ella misma, mucha culpa. eh, y es toda esta desconexión que ella se genera para poder estar ahí. Y por un miedo profundo, que esto es un concepto, Sonia, que hemos aprendido durante nuestras formaciones en trauma, de estar en inmovilización con miedo. Aquí es donde se produce la disociación, donde nos desconectamos, el cuerpo desaparece. Y, y en el caso de Mario, que es otro de los que describo en el artículo, es un hombre que realmente no está disponible para la sexualidad con su pareja, pero que no se le ocurre en ninguna ocasión decir que no. O sea, esto no es una posibilidad para él. Y tanto es impactante para él que le genera, acaba una aversión hacia su pareja, hacia el olor, hacia sus gestos, o sea, la mira y le genera profundo rechazo, pero no puede decir que no. Y Mario tiene la peculiaridad de que su fisiología le acompaña. Él puede tener relaciones sexuales, pero hay otros hombres que pierden la erección y que muchas veces tiene que ver con esto, con que están puestos al servicio de una relación que realmente no desean. Y de no hacerse caso, su cuerpo coge el control y dice, ¡pum! Pues para abajo, se acabó. Así es, Así así es. es, así es. Y por eso sí que hay veces que acuden a consulta, pero hay mucho más atrás. En estos casos, por ejemplo, que has comentado, ¿a dónde nos lleva? Porque no tiene por qué haber habido una violación, un abuso para que tengan esta desconexión. ¿De dónde puede partir No. estos motivos, ¿no? Esta desconexión con el cuerpo? Para que la gente lo entienda, Mm. David. Claro, esto parte de que a lo largo del aprendizaje infanto-juvenil, lo que aprendemos es a regirnos por normas externas y nos aprendemos a regir por lo que está bien, por lo que socialmente está bien, por lo que tenemos que hacer. Hay que ser útiles, hay que conseguir cosas, hay que ser eficientes, pero no aprendemos nada sobre escucharnos a nosotros mismos, a cómo nuestro cuerpo reacciona. No aprendemos nada a validar que cuando algo nos asusta, se nos abren los ojos, se nos paraliza la respiración, no, hay un bloqueo fisiológico de percepción de a ver qué está pasando. Nadie da explicación a qué significa esto y qué esto quiere decir que estamos en estado de alerta. Pero esto ocurre cuando hay una relación sexual, me tocan y está sucediendo lo mismo. Pero a lo largo del aprendizaje no aprendemos a diferenciar nuestro cuerpo y todas nuestras reacciones ni nuestras emociones asociadas y por lo tanto tampoco aprendemos a saber qué queremos, qué necesitamos. Es como si lo que queremos y que necesitamos viene desde fuera, no viene desde dentro. Y esto es el cambio que nosotras hacemos continuamente en terapia, cambiar lo que viene de fuera con lo que realmente viene de dentro, para que esto coja voz. Ujú. Si yo no sé lo que quiero, no puedo decir que no. Si yo no sé qué tengo, qué sensaciones y qué sentimientos tengo, no puedo regularlos. Si no puedo nombrarlos, no puedo regularlos. Y aquí está la incapacidad de decir que no.
Y luego el miedo profundo a no ser aceptados. También los padres lo hacen lo mejor que pueden siempre, los educadores lo hacen lo mejor que pueden, no siempre. Bueno, los padres no siempre también, pero a lo largo del crecimiento hay muchas negligencias de atención en la crianza o en la educación que vamos, bueno, plantando esta semilla mm, de tener que hacer lo que se espera, no de combinar lo que se espera con lo que yo siento que puedo. Ujú. Creo que en todo esto tú hablas en el artículo también que tiene que ver con el apego, ¿no? Cuando ha habido un apego seguro, cuando Mm, los niños han estado acompañados. Hace poco yo estaba en una formación y estábamos hablando de los vínculos relacionales y me quedé perpleja de la cantidad de gente y estábamos en un curso de desarrollo, o sea, donde desarrollo evolutivo, coaching, la cantidad de gente que verbalizó que ellos, nos estábamos dando abrazos, que a ellos no les gustaban los abrazos y que de pequeños nunca habían mm, recibido un abrazo. De ahí la conexión y la desconexión. La conexión de poder sostener la mirada con el otro. Estas personas que no soportan que se les toque, ¿vale? Que no les gusta mm, ir a darse un masaje, ni a la peluquería. eh, Hay que empezar con cositas muy pequeñas porque estamos aquí hablando de las relaciones íntimas, pero esa desconexión te das cuenta enseguida desde, a ver, y no siempre ha tenido que ocurrir algo, porque también puede ser algo ujú. cuando el bebé está en el útero de la mamá, que por cierto ahora Intrauterino, mismo, sí. claro, ahora mismo Dácil está con una bebé dentro de su barriguita eh, y, y- y yo recuerdo uno de mis hijos que le ocurría esto y empezó a desarrollar más la conexión. Casualmente en su embarazo a mí me subió mucho la tensión y solo podía estar con mamá, con la abuela, con la cuidadora, ningún hombre. Y empezó a conectarse, compré a India la primera perrita y empezó a conectarse con la perra, a Mm, corregularse con la perra. Entonces, mm. ¿qué opinas tú de todo esto que acabo de verbalizar, Dácil? Pero es así, que la gente se tiene que ir dando cuenta de que hay veces que tampoco son los educadores ni los papis, o sea, que incluso, claro, que puede venir. Totalmente, Claro. totalmente. Puede haber algo que es todavía previo. Ahora ya sabemos que hay estudios de trauma transgeneracional, o sea que epigenéticamente se despierta algo que no corresponde necesariamente a mi experiencia vivida, sino a la experiencia de otros que en mi ADN se activa Ujú, en un momento determinado. Em, y luego, a colación de esto que decía Sonia, me surge esta memoria somatosensorial que no es la episódica de que vemos eventos, pasó esto, estaba dónde y con... No, sino es una memoria que es corporal y esta memoria es previa, es de los 3 años desde el nacimiento, bueno, desde estar en el útero hasta los 3 años, esta memoria no tiene imágenes, pero es una memoria que es corporal. Y si yo tengo un cuidador o cuidadora que está en un nivel de estrés altísimo o con mucha ansiedad o con un duelo tremendo o con una desconexión de su cachorro y no puede estar en presencia, lo que el bebé entiende en su cuerpo es que estar en contacto con alguien es desagradable porque encuentra un cuerpo tenso, encuentra un cuerpo hipotónico que no tiene soporte, aunque le esté cogiendo, y esos son personas que luego tienen dificultad para el contacto, claro. que no les gustan los abrazos, porque su experiencia con el cuerpo del otro es que la sensación era incómoda, Así. realmente. Y también se dio mucho con todas las niñas que vinieron, ahora ya casi no están llegando, todas las niñas que venían, que procedían de China, allí se les había dejado Ujú. no tuvieron contacto físico, realmente estaban en cunitas y no se les atendía. Y casi todas esas niñas vienen con algún problema de esta índole que lo tienen, bueno, mujeres ya, ¿no? Que lo tienen que trabajar, sí. Y, Claro. y aquello fue cuando vinieron, de hecho, al final ya se dieron cuenta
de que deberían, y así lo hicieron las asociaciones, acompañamiento psicológico, porque venían muy desconectadas. Y es justo lo que estás contando. Bueno, Dácil, pues para terminar, ¿qué es lo que dirías a la gente que nos está escuchando de esta violación involuntaria que a veces se da en las relaciones íntimas y que a lo mejor hoy estamos despertando a muchas personas en, jolín, si es lo que me ocurre a mí? Lo primero, tranquilizarles a todos de que esto nos ha pasado a todos en algún momento de la vida. Yo de verdad que no conozco a nadie que no haya entrado en esa situación en algún momento, porque tenemos mucha carga que nos invita a esa situación. Y por otro lado, decir que lo importante no es ni la cantidad de relaciones sexuales, ni cuándo, ni cómo. Lo importante es la conexión con la otra persona. O sea, si yo me siento sentida por el otro, si me siento mirada, si me siento vista, si puedo leer que el otro está disponible, ahí siempre va a haber éxito en una relación de intimidad. El problema es cuando yo solo atiendo que yo tengo deseo y no estoy viendo que el otro dice que no, o con su cuerpo, o con sus palabras incluso. La conexión, Sonia, yo creo que la conexión, la presencia y la honestidad con lo que estamos viendo, porque realmente lo estamos viendo, es lo más importante. Pues muy bien. Espero que a todo el mundo le haya gustado nuestra charla de hoy. Decir que creo que en tu web está el artículo colgado. Está el artículo en la web. Ok, y si tú me das el permiso, cuando yo lo cuelgue también todo esto en mi web, lo anexamos, porque es bastante interesante y efectivamente, como dice Dácil, es mucho más frecuente de lo que creemos y sabemos. Entonces, cuanto más se aprenda, mejor. Y para eso está este podcast, Dácil, como siempre digo, para ofrecer los recursos de los que disponemos y poder ayudar a más gente. Porque no todo el mundo puede acudir a terapia. Así que nuestro granito de arena ya está puesto por parte de las dos. Gracias, Dácil, por tu tiempo. Enhorabuena por esa criatura que está que en breve vendrá para el 14 de febrero, San Valentín. Noah. Y estoy segura que Noah va a estar muy, muy, muy bien regulada. Un abrazo a todos nuestros oyentes y hasta luego. Gracias, Sonia. Adiós.